Mexicano para la Competitividad presentó un informe legislativo en el que habla de las asimetrías presupuestales entre los congresos y las auditorías estatales. Para platicar al respecto, saludo a Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Susana. Gracias por la invitación. Pues estas asimetrías presupuestales no responden a las diferencias ni económicas, ni poblacionales o territoriales. Entonces, cuéntanos a qué se deben. Así es, pues mira, encontramos en esta entrega del informe legislativo que pues cada estado está interpretando de forma distinta qué entiende por proporcional para el manejo de sus respectivos congresos. Lo que encontramos nuevamente en este año es que mientras que congresos similares como puede ser el de Guanajuato, el de Michoacán o el de Nuevo León, porque estamos hablando que son similares en términos de población, en términos de ingreso per cápita, lo que vemos pues es que el presupuesto, por ejemplo, de Michoacán casi cuesta 1,000 millones de pesos, que se acerca más a lo que cuesta el del Estado de México, cuando pues obviamente tenemos muchos más millones de personas habitando en el Estado de México, o en el Congreso de Nuevo León, en donde pues tenemos también 5 millones, casi 6 millones de personas, pero el costo son solamente 400 millones de pesos. Es decir, persisten estas asimetrías presupuestales, como bien decías, no responden pues a un tema poblacional, no responden al tamaño de la economía o inclusive al territorio en el que pues, están estos congresos. Igualmente tenemos asimetría en el número de personas representadas por cada diputado, mientras que un diputado en el Estado de México puede representar más de 220,000 personas, pues en el estado, por ejemplo, de Campeche, no representa ni siquiera 30,000 personas cada uno de los legisladores. Entonces, este primer hallazgo, pues sí nos llama la atención que existan estas grandes asimetrías presupuestales. Esto se refleja también en los costos por diputado, mientras que el promedio del costo por diputado en el país es de 12.5 millones de pesos. Esto si dividimos el presupuesto del el Congreso entre el número de legisladores que cuentan, pues este es el promedio que nos da. Pero, pues obviamente tenemos también los extremos. Por un lado, congresos como el de Baja California o en el de la Ciudad de México, un diputado pues cuesta, el costo por diputado es arriba de los 20 millones de pesos, en particular para Baja California de 27 millones de pesos, para la Ciudad de México de 24, para Michoacán de 23, y en el otro extremo tenemos, pues en el caso de Colima, en donde ni siquiera llegamos a los 5 millones, en el caso de Tamaulipas 5.4, en el caso de Puebla 5.5 millones. Entonces, estas asimetrías, pues nuevamente también se ven reflejadas en estos costos por diputado. Si lo hacemos relativo a los pesos por habitante para el Congreso, es decir, cuánto cada persona tendría que representar en términos de pesos y centavos para los congresos. En el caso de Quintana Roo, pues asciende a 113 pesos, mientras que en el otro extremo para el Estado de México, que tenemos mayor población, pues solamente sería de 15 pesos por habitante. Entonces, existen estas asimetrías que no solamente se dan entre los congresos, hay que recordar que el poder legislativo tiene dos grandes partidas, la del Congreso y por otro lado también la de las auditorías. Y este componente de las auditorías también pues muy importante para mantener vigilancia, esta fiscalización de los recursos públicos, hacia dónde se van los recursos, pues depende también del poder legislativo. Y lo que vemos es que en nuestros congresos también están asignando pues de forma muy distinta a los recursos que se dan a las auditorías estatales. Si bien encontramos que hay un 10% más de recursos que el año pasado para las auditorías, esto es una buena noticia, todavía vemos que pues hay congresos que ni siquiera destinan un tercio del presupuesto total del Poder Legislativo a estos órganos de fiscalización. Entonces, tenemos casos alarmantes como pues en el caso de Morelos, que ni siquiera llegamos al 7% del presupuesto del Poder Legislativo. Esto quiere decir pues, que realmente los órganos de fiscalización no están contando con los recursos suficientes para poder hacer un buen desempeño y un buen seguimiento de la fiscalización de estos recursos ¿Cuáles son públicos. las repercusiones que tienen casos como el de Morelos que ya mencionabas? Mira, desafortunadamente
Si se reduce el presupuesto de las auditorías, si no se otorga, lo que hemos visto al menos es un 20% del presupuesto del Poder Legislativo el que tendríamos que estar viendo que se destina a los órganos de fiscalización. Lo que vamos a ver pues es una deficiencia en el seguimiento, en el monitoreo de estos recursos públicos. Hay que recordar que los gobiernos estatales también tienen obligación de presentar cuentas públicas y que estas cuentas públicas son revisadas por los órganos de fiscalización superior y ahí salen pues todas las irregularidades, se hace el balance de si lo que se presupuestó efectivamente se termina gastando y en este caso pues lo que vemos es que algunas auditorías no cuentan ni siquiera con los recursos materiales para poder llevar a cabo esta función de fiscalización, que a fin de cuentas pues es importante dentro de todo el ciclo de las finanzas públicas, Sí, claro. poder saber si se cumplieron los objetivos para de nuevo pues el siguiente año poder asignar eficientemente los recursos. Entonces nos decías que es el Poder Legislativo quien decide cómo se asignan estos recursos y ante este panorama, ¿cuáles son las propuestas del IMCO? Mira, en primer lugar, como mencionaba Susana, establecer que al menos el 20% del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales. Okay. Esto para asegurar simplemente que puedan funcionar sin presiones presupuestales, tanto por parte de los gobernadores como por parte también de los legisladores, de los congresistas. En segundo lugar, también tenemos que definir claramente pues este número de habitantes por congresista local, esta simetría no solamente entre el número de personas representadas, sino también entre los presupuestos. O sea, tenemos un abismo literalmente entre los presupuestos de los congresos. La Ciudad de México tenía un presupuesto por arriba de los 1,000 millones, el de Colima cercano a los 100 millones. Entonces, reducir estas asimetrías y también finalmente todavía tenemos ahí una deficiencia en la profesionalización de los congresos locales relativo a el servicio profesional de carrera, tanto en los congresos como en las auditorías. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. Muy importante este reporte que hacen sobre la asignación de los recursos dentro de los congresos estatales y también la asignación para las auditorías. Muy buenas tardes. Gracias, Susana.